parte de lo que hemos estado escuchando también en Carlos Paz, específicamente me voy a basar en la vida de un hombre que al comienzo, aunque se lo conoce después como el padre de la fe, amén, pero vamos a ver que al principio realmente no tenía fe. Su comenzar no fue un comenzar con fe, pero porque hubo cosas a su lado que fueron que impidió tal vez que él pudiera desarrollar su fe. Ahora este hombre llamado Abraham, que después se lo conoce como Abraham el hebreo, y este hombre que vivía en una tierra de los caldeos, en Ur, una tierra plagada de idolatría y demonios. Allí estaba con toda su familia, estaba con su padre y sus hermanos, que el nombre de uno de ellos tenía un significado, y el padre de Abraham también tenía un significado muy llamativo, por cierto. Ahora, el tema es tratar de desarrollarlo. ¿Cómo hacer para que podamos entender nosotros en esta noche de que este hombre, después que entendió el llamado del Señor, digamos, pudo llegar al lugar donde Dios le había prometido llevarlo? Pero también vamos a ver que este hombre, el Abraham, que se lo conocía como el hebreo, y hebreo significa el que cruza o el que está a la otra orilla, y se lo conocía de esta manera porque Abraham, desde el lugar donde estaba en Ur para llegar hasta donde llegó, tuvo que cruzar varios ríos. Tuvo que cruzar varios ríos, y no era él solo, sino que era toda su casa, su parentela, su familia, con sus animales, con sus cargas. Tuvieron que cruzar varios ríos. Y a veces decir cruzar el río, a veces es fácil decirlo, pero el hacerlo a veces no es muy fácil. Depende el río que tengan que cruzar. Amén. Ahora bien, la promesa muchas veces a nuestras vidas, muchas veces no las alcanzamos por la sencilla razón de que nos falta determinación y obediencia. Amén. Porque a veces esperamos que Dios cumpla su palabra con lo que nos ha prometido, pero muchas veces nos falta determinación en nuestra vida y obediencia. Entonces, si nosotros no capturamos esas palabras, que es, digamos, determinación en nuestra vida y obediencia, es lógico que nunca vamos a recibir lo que el Padre nos ha prometido. Y eso nos pasa a muchos, de que las promesas del Señor han quedado tan lejos de nuestras vidas porque nos faltó determinación y obediencia. Amén. ¿A cuánto le falta determinación? Determinar cosas en sus vidas y ser obedientes. ¿Sí? Porque parecería que después de conocer al Señor tenemos una semilla de las tinieblas, una semilla de Satanás en nosotros. ¿Sí? Que es rebelión. Pareciera que esa semilla todavía está tal vez ya muy pequeña, a punto de desaparecer, pero mientras permanezca una pequeña parte de esa semilla en nuestras vidas, todavía vamos a ser desobedientes y rebeldes a los principios del Señor. Vamos a ver con este tema, a hablar de que nada nos debe detener, nada nos debe detener. Ahora, y eso lo decimos y podemos gritar gloria a Dios, y es verdad, y es bueno que lo podamos hacer, pero de allí al hecho, como dice, creo yo, hay mucho trecho. La forma en que aparentemente Dios, no sabemos si Dios le habló a Abraham en Ur o le habló Dios cuando estaban en Harán. No dice la Biblia, pero sí
si Dios le había hablado a Abraham. Pero Abraham, por falta de fe, se quedó en Harán. Salió con su padre porque el padre de Abraham, Taré, también quería ir, porque la determinación de salir de Ur no fue de Abraham. Escúcheme bien, porque estoy derribando conceptos y creencias. Dios, fíjese y leamos la Biblia, que fue la determinación de Taré y no de Abraham de salir de Ur. Porque muchas veces decimos, Dios lo sacó a Ur, no sé, pero el tema es que el que tomó la determinación de salir de Ur fue Taré, el padre de Abraham, y Abraham salió con su padre. Amén. Salieron de Ur, cruzaron ríos, llegaron a un lugar que se llama Harán. Ahora, esta familia, tanto como Taré tenía a Abraham, su hijo, tenía otro hijo que se llama Harán. Y Harán muere. ¿Sí? Entonces salen y van, murió en Ur. Salen y llegan a Harán. Y Harán significa seco. El hijo que se llamaba Seco murió allá en Harán, en un lugar seco. Entonces, este hombre, Taré, dice a Abraham, bueno, salgamos. Y sale él, su familia y todos, porque tenían que ir a Canaán. No sabemos, no dice la Biblia si Abraham le habrá dicho a Taré, su padre, mira, he sentido en la voz de Dios que tenemos que ir a Canaán. No dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que a Taré tomó a su hijo y a su familia, ¿sí? Y salieron para ir a Canaán. Salieron, pero llegaron hasta Harán y allí se quedaron. ¿Cuál es la cosa? No nos quedemos en lugares secos, no nos quedemos en Harán. El padre de Abraham, que es Taré, su destino era llegar a Canaán. El destino de Abraham también era llegar a Canaán. Pero Taré, que tomó la iniciativa para llegar a Canaán, todos sus sueños quedaron frustrados por quedarse en un lugar incorrecto, por quedarse en un lugar seco. Tenían un hijo, Taré tenía un hijo que se llamaba Seco, mejor dicho, Harán. Dejaron a un Harán atrás, que era el hijo muerto, y llegaron a una ciudad que se llama Harán, lugar seco. Mire usted, cuando vemos y vamos a la escritura y vamos a ver por qué este hombre, Abraham, se lo conoce como el cruzador de río. ¿Y qué tiene que ver con nosotros ser cruzadores de río? Porque algo tiene que ver con las aguas. Hermanos, es tiempo en que la iglesia empiece a entender el significado de las aguas. El cruzar no es suficiente al andar a la orilla de un río, sino el hecho de cruzar. El cruzar circunstancias es atravesar situaciones, vencer, cruzar al otro lado, no quedarnos de este lado, sino cruzar las aguas, meternos. Y vamos a ver el ejemplo de que cómo los hebreos cruzaron el mar Rojo. Vemos después que los israelitas cruzaron
el mar, cruzaron el Jordán. Vemos después Elías, vemos también después Eliseo, vemos después Jesús. Las aguas, la relación que tiene que tener la iglesia con las aguas, que a veces nosotros no la tenemos, y que en estos días, Dios mediante y así lo permita, queremos tener un bautizo. Es decir, un bautizo por los de arrepentimiento, por los que nunca se bautizaron, pero también el bautizo de cruzar las aguas, de meternos en las aguas, ¿sí? Donde se renuevan las fuerzas para alcanzar, para pasar al otro lado, para alcanzar nuevas metas. Amén. Para tener una nueva visión, para tener un refrigerio en nuestro espíritu. Así como se pueden refrigerar nuestros cuerpos, es un refrigerio espiritual, hermano. Amén. Entonces, ya más adelante porque esto lo vamos a hacerlo el sábado que viene, Dios mediante. Pero sigo con esto. A ver, capítulo 11 del libro de Génesis y versículo 27, perdón. Ahora lo tremendo de esto es que la falta de acción, entiendo yo, la falta de decisión y de acción de Abraham causó dos muertes, la de Harán y la de Taré. Porque vamos a ver en el capítulo 12 que después que muere el padre, su padre, o Taré, padre de Abraham, es como que vuelve en sí Abraham y recuerda lo que Dios le había prometido. Ahora Abraham ya no tenía excusa, ya no tenía algo seco en su vida que era su hermano o estar en aquel lugar. O Taré significa demora, Taré significa retraso o atraso. Mientras tengamos en nuestras vidas demora o retraso, ¿me está escuchando? ¿Sí? Nunca vamos a poder llegar a donde tenemos que llegar. Mientras tengamos un Taré a nuestro lado, no vamos a llegar al lugar de la promesa. Mientras estemos en un lugar de tierra seca, en un lugar seco, no podemos llegar a Canaán, a la tierra, a la promesa, a alcanzar las promesas de Dios. No es que usted tiene que ir a Canaán, a la tierra de Israel, sino se está refiriendo a las promesas que Dios tiene para cada uno en particular. Amén. Versículo 27 del capítulo 11 de Génesis dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió antes que su padre, y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham, Nacor, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán. ¿Y qué pasó? Y se quedaron allí. Salieron de un lugar para ir a un lugar correcto, para ir a Canaán. Diga Canaán, lugar de la promesa. Salieron de dónde? De Ur,
de un lugar infectado de idolatría y demonios. Dios los saca. ¿Quién toma la iniciativa? No fue Abraham, fue su padre Taré. Salió con su hijo Abraham y con su otro hijo y sus nueras y con todos los animales que tenían. Amén, ¿me va entendiendo? Y llegaron a un lugar que se llama Harán y allí se quedaron. Ese no era su destino. Ese no era su destino, pero se quedaron allí. Versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Dónde murió Taré? En Harán. ¿A dónde tenía que ir? A Canaán. Porque cuando retrasamos el plan de Dios, y esto es fuerte y peligroso, si nosotros retrasamos el plan de Dios, Dios nos quitará del medio. Hola. Dios no anda con media tinta. Porque Dios le había hablado a Abraham y Dios habrá dicho: Taré está impidiendo que Abraham llegue a donde yo lo quiero llevar. Muchas veces no lo esperamos eso, iglesia. A veces no lo queremos ver, queremos pasar por alto este tipo de reglón. Pero así está escrito, hermano, y murió. El destino de Abraham, la iniciativa de salir de Ur fue de Taré. Bien, salieron, vamos para Canaán, vamos. Todos así, cuando venimos al Señor con un entusiasmo bárbaro, vamos a hacer tal cosa, lo vamos a lograr. Pero en el trabajo, en el trayecto vemos: no, pero dijo Taré, nos quedamos acá nomás. Y allí se quedaron. No era su destino. No es tu destino que te quedes en medio camino. Tu destino no es que te quedes en medio del camino, sino que tienes que llegar a donde Dios te quiere llevar. Pero Taré dijo: este lugar está bueno, quedémonos aquí. Y allí se quedaron. Entonces Dios interviene. No dice que Dios no exterminó a Taré, dice que murió. Pero Dios tuvo que sacar a Taré del lado de Abraham. Capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho. Es decir, ya Dios le había hablado antes. ¿Me está entendiendo? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Abraham salió, o Taré salió con Abraham. No se quería separar. Dios tuvo que separarlo. Porque Taré estaba demorando los planes. No permitas que nadie te demore los planes. No permitas que alguien te haga retroceder. No permitas que alguien te haga vivir estancado. No vivas rezagado. Tú tienes que avanzar. No tienes que vivir rezagado. No tienes que vivir con un Taré a tu lado que te dice: no hagas esto, no hagas lo otro. Pensamiento y un montón de situaciones que vendrán a tu mente, que haces que viva rezagado, postergado, sin poder llegar a abrazar la promesa que Dios tiene para tu vida. Cuando ya Abraham ya no tiene Taré su padre, se habrá acordado: Dios me había dicho. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de casa de tu padre, y te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
todas las promesas que Dios le había dicho. De pronto él se acuerda, viene a la memoria. Versículo 4 dice: y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Se levantó, dejó atrás el lugar seco, dejó atrás el lugar de estar rezagado y va a donde tiene que ir. Y era Abraham de ¿cuántos años? De 25 años. Era un hombre ya de 75 años. ¿Cuántos son los que están acá tienen 75 años? ¿Hay alguien que tiene 75 años? Levante la mano el que tiene 75 años. Nadie tenemos 70, pero Dios, qué tremendo. 75 años, Dios le dice: después serás padre de muchedumbre. Pero vemos dentro de todas estas cosas que al principio Abraham no tuvo fe, porque prefirió quedarse con su padre en Harán. Estaba retrasando, no tuvo la fe suficiente. En el momento en que Dios le habló, no tuvo la fe suficiente de desprenderse de su casa, su parentela, para irse a la promesa. ¿Me está escuchando? Mire qué tremendo. Pero ahora lo vemos que él escucha la voz de Dios y acciona. Amén. Se determina en obedecer, a romper las estructuras, a romper límites. 75 años cuando salió de Harán, por fin salió de un lugar seco para ir al lugar de la promesa. Y para llegar al lugar de la promesa tenía que cruzar un Jordán y otro Jordán y otro río. Para llegar a la promesa, la iglesia tiene que aprender a cruzar situaciones, tiene que aprender a cruzar las aguas. La iglesia tiene que aprender a meterse en las aguas, a sumergirse. Aunque todo esto para Abraham tenía un costo operativo, porque él no era el solo, sino toda su familia, sus animales. Tenía que usar estrategia, buscar el lugar, en qué tiempo tenían que cruzar el río. Estrategias. Sumergirse. No dice en qué época. ¿Habrá estado frío o habrá hecho calor? No dice la escritura. Pero que sí, para llegar a Canaán, a un lugar mejor, tenían que cruzar el famoso y gran río Jordán y después el Éufrates. Por eso le llamaban el hebreo. Hebreo significa el que cruza, o el que cruza ríos. El que está dispuesto a ir por más, está dispuesto a jugarse, meterse en las aguas. Hola, ¿me va siguiendo? Y tomó pues Abraham, capítulo 12, versículo 5. Y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer. Y acá un inconveniente. Parecía que todavía no podía desprenderse bien de la familia, o de la familia de los parientes. Lot fue con él. Lot significa velo. Un velo es algo que te cubre, que te impide ver. Velo es algo que se pone en la cabeza por la cual no se puede ver. ¿Salió o fue con él? Y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que había adquirido en Harán,
y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. No dice si cruzaron ríos. Acá no dice si cruzaron ríos. Pero si vemos geográficamente, si usted toma un mapa del tiempo de los patriarcas, tómese ese trabajo y verá los ríos que tuvieron que cruzar para llegar a Canaán. Hola, amén, ¿me está entendiendo? O sea, que no es que simplemente salieron de Harán, caminaron un trechito, 1800 kilómetros aproximadamente tuvieron que caminar de Ur hasta llegar a Canaán. Cruzaron varios ríos para llegar al otro lado, para llegar a recibir la promesa. Yo no sé cuántos están dispuestos a ser gente cruzadores de ríos, porque si somos de la simiente de Abraham, hermano, si somos de la simiente, porque dice la Biblia que Él es el padre de fe, padre de multitudes. Dice que Dios después le dijo: te haré padre de naciones y serán benditos en ti todos los habitantes de la tierra. Mira la promesa, la palabra que Dios le estaba soltando a Abraham. Entonces se despierta la fe de Abraham. Porque si Abraham no hubiera tenido fe del mismo día en que Dios le habló, ese mismo día hubiera salido de Ur de los caldeos. Pero usted lo ve, lo hemos comprobado que no fue así. Salió con toda su casa, parientes y familia. Y Dios le había dicho: sale de tu tierra y deja tu casa y tu parentela y deja todo. Y no lo hizo. No tuvo la fe suficiente. No tenía fe. La fe en Él se desarrolló en un tiempo de proceso, cuando Dios quitó lo seco de su lado y quitó todo aquello que lo detenía, que era Taré. Oh, es fuerte. Después se desarrolló, después se hizo amigo de Dios. Y Dios dice: este hombre es un hombre de fe. Y llegó a donde llegó, porque el río que tenía que cruzar lo cruzó para llegar a poseer la promesa, a poseer la tierra que Dios le entregaba, la bendición. Y si nosotros queremos que Dios nos bendiga, tenemos que aprender a tomar decisiones y ser obedientes a la palabra. Amén. En el capítulo, vamos a ir un poquito atrás, más adelante, perdón, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Somos de la simiente de Abraham, de los hijos de Abraham, los que cruzan ríos, los que van por las promesas, los que nada nos detiene. Si usted recuerda que cuando Dios le dijo a Josué para conquistar a Jericó, tienen que cruzar el Jordán, Dios le da las instrucciones y dice que estos hebreos cruzaron el río, aunque el río estaba desbordado. ¿Qué significa esto? Un río desbordado. Y en ese tiempo eran tiempos de abundantes lluvias. Cuando el Jordán se desbordaba, aproximadamente era el río de 1,5 kilómetros de ancho. Hola. Y ellos cruzaron un río desbordado. Significa que era un río caudaloso, un río torrentoso.
imposible de cruzar, pero lo cruzaron. Es decir, los hebreos, la simiente de Abraham, los simientes de la fe de Jesucristo, nada nos debe detener. Y a ellos no los detuvo un río desbordado, un río crecido. Ellos sabían que tenían que cruzar y lo cruzaron, porque las aguas se abrieron. Ellos tenían que ir a conquistar. Es por eso que lo que vamos a hacer el día sábado, hay mucha gente, y dentro de todos ellos yo también me involucro. Yo sé que tengo muchas cosas por conquistar, y yo creo que aquí hay mucha gente que tiene muchas cosas por conquistar. Hay mucha gente que necesita renovar sus fuerzas para seguir adelante. Hay mucha gente que quiere alcanzar la promesa. Yo no sé cuántos son los que van a dar ese paso, pero ese paso de cruzar el río, de sumergirse en las aguas, de un nuevo bautizo, no bautizo de arrepentimiento en este caso, sino un bautizo de nuevas conquistas, nuevos logros en nuestras vidas, cosas por alcanzar, tierra o bendición por poseer. Si ellos querían conquistar Jericó, tenían que cruzar un Jordán que estaba desbordado, que estaba cruzado. Ellos no dijeron, no, pero ahora no lo vamos a cruzar porque mira, el río está crecido. ¿Cómo vamos a hacer? Esperemos que las aguas bajen y entonces sí vamos a encarar. Dios tenía todo diseñado y preparado. Dice, cuando los sacerdotes toquen las aguas, tranquilo, el agua se va a abrir. Y así pasó. ¿Me está entendiendo? Hubo un tiempo en que estaba Elías con su discípulo Eliseo, y ese es el tiempo de que pides lo que quieras y te será hecho. Gloria a Dios. Le dijo, tengo que ir a tal lado. Elías le dice a Eliseo, tengo que ir a tal lado. Vive Jehová tu Dios que yo no te dejaré. Entonces llega el momento en que le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Si me vieres cuando fuere quitado, te será hecho. Entonces Elías agarra el poncho, el manto que tenía, golpea las aguas. Atrás estaba Eliseo. Se abrieron las aguas y pasaron. Pasan, viene un carro de fuego y asciende Elías. Cae el manto. Eliseo toma el manto y recibe la doble. Llega el tiempo de que pide lo que quieras para que recibas la doble unción. Y dice que Eliseo tomó el manto y dividió las mismas aguas. Con Eliseo comienza el tiempo de la doble unción. Porque Elías le había dicho, pide lo que quieras. El río se abrió, ascendió Elías, y él había pedido la doble porción, recibió. Iglesia, es el tiempo para cruzar el río. Tenemos tiempo y oportunidad de pedir la doble unción del Espíritu. Y lo recibió, ¿sabe por qué? Porque cruzó el río, se animó. Comienza el periodo de la doble unción. Jesús, antes de comenzar su ministerio, cruzó el río, se sumergió en las aguas, porque él no necesitaba arrepentirse. Todo el pueblo, los que iban ahí, se iban arrepintiendo de sus pecados, pero Jesús no era por pecado, sino porque comenzaba un ministerio para dejar a los hombres un torrente de vida abundante sobre ellos.
diciendo: yo me sumerjo en las aguas para que los que creen en mí, los que van a creer en mí, van a recibir y harán cosas mayores que de lo que yo voy a hacer. Jesús también se metió, cruzó las aguas del Jordán. Gracias. Volviendo un poquito al pueblo de Israel, Dios lo saca al pueblo de Israel y los introduce en la tierra de la promesa, pero tuvo que caminar mucho tiempo, y en ese andar, como dijimos, tuvieron que cruzar ríos. Y a veces decimos: bueno, vamos a cruzar ríos, pero a veces no es tan fácil como decirlo. Y hay cosas que tú tienes que cruzar en esta vida. Ahora, lo tremendo es como el pueblo de Israel cruzaron el Mar Rojo. Lo más difícil lo cruzaron. Y eso me hace parecer muchas veces los creyentes. Pasamos cosas muy difíciles, pero la más fácil no la pasamos. Israel cruzó el Mar Rojo, pero no cruzó el Jordán, que era más fácil. Yo no sé si te parece algo en tu vida. Israel, el pueblo que salió de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. Lo más difícil lo cruzaron, como muchas veces te habrá pasado o está pasando. Lo más difícil, decir, lo pasaste, como fue este pueblo. Pero para cruzar el Jordán, que era más fácil, se quedaron atrás. A veces en las cosas más pequeñas nos quedamos rezagados. En las cosas más pequeñas, para cruzar, bajamos los brazos. Para que lo vaya pensando, mastíquelo, piénselo. Dios saca a Israel y lo hace cruzar el Mar Rojo, las aguas de la libertad, y lo mete al otro lado para que puedan desarrollar su capacidad al máximo de su potencial. Josué cruzó el Jordán, adoró y fundó una generación de conquistadores. Hola. Josué instruyó al pueblo para cruzar un Jordán y fundó, estableció una generación de gente conquistadora. Son los que poseyeron toda la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había entregado. Bueno, ya dije lo de Eliseo, lo de Elías, lo de Jesús. Todos los que somos llamados a poseer las promesas, pero tenemos que cruzar las aguas. Como dije al principio, la demora de obedecer de Abraham en responder a Dios causó 2 muertes. Y no estoy hablando en este caso de muerte física, pero podría ser, sino que estoy hablando de la demora de la muerte espiritual que podemos causar cuando no accionamos en el tiempo en que Dios nos habla.
cuando damos que en otro día, en otra oportunidad. Muchos terminan como Taré, no llegan a la promesa por quedarse en un lugar rezagado, demorado. Dije que su destino era Canaán, pero quedarse en Harán le arrebató el sueño. Y en ese momento Abraham recuerda que Dios le había hablado. Se determina. Hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que tiene que determinarse a levantarse y tomar la decisión de salir del lugar de estar rezagado, de estar detrás, sino tomar la iniciativa por fe y obedecer a la palabra que Dios en algún momento te entregó para que puedas llegar a abrazar y poseer la bendición del Eterno. Porque vemos reflejado a aquellos hombres que tuvieron que cruzar el Jordán, otros el Éufrates. Fue para que ellos al pasar pudieran poseer, conquistar. Eso estaba del otro lado. Ellos tenían que sumergirse, meterse en las aguas. Y meterse en las aguas es vencer el miedo, vencer el temor. Más allá de que sé que muchas personas le tienen miedo a meterse en las aguas, es vencer los miedos, es vencer los temores. Meterse en las aguas, como dice en el libro de Ezequiel, no es suficiente que las aguas nos den a los tobillos, a la rodilla o a los lomos, porque en la Biblia cuando habla de lomo no habla de estos, sino estos son los lomos. Y dice el profeta, si ya no podía nadar ya, si no era a nado sin límite, es decir, que las aguas te lleven por donde te quieren llevar, y las aguas representan el Espíritu. Es decir, que en la iglesia los hijos, los hebreos, los nacidos de Dios, los llamados, debemos dejar que las aguas o el Espíritu nos lleve por donde Él quiere. No pelear contra las corrientes del Espíritu, no pelear contra las corrientes de las aguas que salen de la presencia de Dios, porque esas aguas que habla Ezequiel salían de la misma presencia de Dios y se había convertido en un río. Es por eso que cuando decidimos la vez pasada vamos a hacer dos bautizos: el bautizo del arrepentimiento por aquellos que nunca se bautizaron, pero también el bautizo por aquellos que quieren nuevos logros, nuevas conquistas, alcanzar metas que no habían alcanzado, desafiar y vencer los miedos. Y en esto tienes que tomar la decisión de renunciar al estar viviendo un tiempo rezagado, postergado. Es tomar la decisión de salir de los lugares secos para cruzar a la otra orilla, a tomar la promesa del Padre. Y allí se van a ver los valientes. Porque la verdad que no sabemos cómo estar el sábado, si va a estar a frío. Nadie está obligado. Sí, nadie está obligado a hacerlo. Sí invitamos. Sí que invitamos a todos aquellos que quieren nuevos logros en su vida, nuevas conquistas. La verdad que yo no veo tanto entusiasmo. Y claro, a veces nos sucede que todavía estamos en Ur.
Si estamos en Ur, no escuchamos a Dios. ¿Qué es lo que va a prevalecer en nuestras vidas? Eso depende de la determinación que tomamos nosotros. Abraham, por demorar en accionar la palabra de Dios, porque Dios le había dicho. ¿Qué es lo que le había dicho? Deja eso y vete a Canaán y haré de ti, la promesa, una descendencia grande. Serás padre de muchedumbre y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y es más, te dice Abraham, a los que te maldigan, yo me haré cargo de ellos, dice. Pero yo te voy a bendecir, te haré prosperar. Y Abraham tenía 75 años, su mujer estéril. ¿Será eso lo que lo demoró a Abraham en accionar la palabra de Dios? Pero cuando él ya no tuvo lo seco que era su hermano Harán, y ya no tenía su padre que era rezagado o postergado, dijo: entonces, ¿qué hago ahora? Y se acuerda lo que Dios le dijo. Ahí nomás levantó. Ahora sí, ya no tengo nada que me detenga. Yo te pregunto, si hay algo que te detiene, si hay algo que te detiene en tu vida, puede ser la religiosidad, puede ser la mala información bíblica o teológica que has recibido, o lo que sea, tu miedo, tus temores. Tienes que levantarte en el nombre del Señor y ser como Abraham. Y se levantó Abraham para ir a Canaán, y a Canaán llegó. No es como en primer lugar salieron de Ur para ir a tierra de Canaán, pero llegaron hasta Harán y se quedaron en Harán, y allí lo perdió todo. Taré tenía el mismo destino que Abraham. La iniciativa la tomó Taré. Posiblemente Taré había escuchado de Abraham lo que Dios le había dicho. Entonces le habrá dicho: hijo, yo también, hoy salimos para Canaán. No sabemos cuántos años habrá tenido Taré, pero sí que murió a los 225 años, creo que murió. Taré tal vez habrá tenido 100 y algún año, que sale para ir con su hijo y su familia a su sueño, a Canaán, al lugar donde Dios le había prometido a su hijo. Entonces: hijo, hoy salimos, ya me decidí, dice Taré, salimos ya, vamos. Y cargaron todo y salieron. Pero en el camino encontraron un lugar llamado Seco o Harán, y allí se sepultaron a Taré, sepultaron su sueño. Camino truncado, fracasó. No te quedes en Harán, no te quedes en medio del camino. Tu destino es llegar a abrazar la promesa del Señor. Dale a los salmistas, por favor, vayan pasando. Es por eso que este sábado Dios mediante, a las 3 de la tarde, allí vamos a estar en el río, en el puente Isla Malvina. Ya examinamos un lugar donde vamos a hacer el bautizo. Va a ser necesario los que se van a bautizar por arrepentimiento. Allá va a estar Silvia Ortiz tomándole el nombre de los hermanos. Y todo el resto de los que quieran nuevos logros,
nuevas conquistas. Los que ya no quieren estar rezagados, los que no quieren estar postergados, los que van por más, los que quieren alcanzar las promesas, por los que quieren nuevos territorios, nuevos logros, nuevas conquistas, por los que quieren vencer sus miedos. Allí vamos a estar, metiéndonos en las aguas, sumergiéndonos en las aguas. No sabemos si van a estar frías, creemos que van a estar calentitas. ¿Ah? Ahora la carrera o la fe tal vez no es de todos. Por eso nadie está obligado a meterse. Sí, lo que quieren más, sí, lo que anhelan más, lo que desean más. Aquellos lo que no lograron hasta ahora. Por aquellos que quieren alcanzar lo que por años no han podido alcanzar. Hola, ¿cuántos me dicen amén? ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Las aguas nos hablan de refrigerio, para renovar las fuerzas espirituales. Donde las aguas, como quien dice, nos hacen nacer de nuevo. Cuando nos levantan, nos lleva hacia arriba. Es la iglesia que tiene que aprender a meterse en una dimensión desconocida, pero conocida por el Padre. Yo creo que las aguas nos están llamando. Las aguas nos están llamando, y las aguas de arriba con las aguas de abajo se empiezan a unir para que la iglesia se nos pueda abrir el entendimiento y que vos puedas tener nuevas conquistas, nuevos logros. Yo le pido al Señor que todo lo que estamos aquí hayamos podido entender esta palabra y podamos abrazar esta palabra. Porque cuando Abraham se despertó la fe en él y se dio cuenta quién lo había llamado, porque no fue hombre quien lo llamó. Dios le dice: sos mi amigo Abraham. Sos mi amigo Abraham, y te haré padre de muchedumbres. Serán benditos en ti todos los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que la simiente de Abraham, que somos los hijos de Dios, será bendita tu casa, aunque tu casa no venga a la reunión. Serán benditos en ti todos los habitantes de la tierra, aunque tus hijos, aunque parte de tu familia no venga, por causa tuya, por causa de creer en la palabra del Señor, serán benditos en ti. Serán bendecidas. Será bendecida tu casa, será bendecida tu generación. Y como somos de la simiente de Cristo, somos la simiente de Abraham, el hebreo, el que cruza, el que sabe cruzar río, el que no se detiene, aunque el río esté cruzado, aunque las adversidades sean grandes, no nos quedamos, nos levantamos, nos metemos en las aguas, porque sé que la promesa me está esperando. Así dice el Señor. Santo, vamos